duro y criminal del narcotráfico. Colombia se concentró en las grandes ciudades. Sin concedernos reposo en la tarea que tenemos, triunfaremos en Bogotá. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer. Por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Luis Carlos Galán Sarmiento fue un político y periodista colombiano. Nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga, Santander. Fundó el movimiento Nuevo Liberalismo con el objetivo de renovar la política, promover la justicia social y combatir la corrupción. Fue senador de la República y uno de los líderes más destacados de su época por su honestidad, liderazgo y compromiso con la democracia. Su pensamiento y ejemplo influyeron profundamente en la historia política de Colombia. A finales de los años 70 y durante los 80, Colombia vivía uno de los periodos más oscuros de su historia. El país se encontraba atrapado ante la violencia política, la corrupción estatal y el crecimiento del narcotráfico, que ya no solo controlaba el negocio de la droga, sino también parte del poder político, económico y judicial. En medio de ese caos surgió un líder que representaba la esperanza y la renovación: Luis Carlos Galán Sarmiento. Galán, periodista y político liberal, creía profundamente en la ética política, la educación y la justicia social. Fue el fundador del movimiento Nuevo Liberalismo, una corriente que buscaba limpiar la política colombiana de la influencia del dinero ilícito y devolver la confianza al pueblo. Sin discurso no era de odio ni de venganza, sino reconstrucción moral. Sin embargo, esas ideas la convirtieron en una amenaza directa para quienes habían construido su poder desde ilegalidad. En poco tiempo se consolidó como el candidato más fuerte para las elecciones presidenciales de 1990. Sus discursos eran multitudinarios, su carisma era natural y su mensaje calaba profundamente en la gente. Galán hablaba con valentía sobre la necesidad de enfrentar a los narcotraficantes y a sus cómplices dentro del Estado. Exigía la extradición de los capos a Estados Unidos, una medida que los jefes del cartel de Medellín, especialmente Pablo Escobar, consideraban una sentencia de muerte. La decisión de desafiar públicamente a esos intereses oscuros marcó el principio de su fin. Desde entonces, su nombre empezó a figurar en las listas de enemigos de los narcotraficantes. Además, dentro de su propio partido político, el liberalismo tradicional, algunos sectores se sentían amenazados por su popularidad. Galán no solo luchaba contra el crimen organizado, sino también contra la corrupción interna de la política colombiana. El 18 de agosto de 1989 marcó uno de los días más tristes en la historia del país. Esa noche en la plaza de Soacha, Cundinamarca, Luis Carlos Galán llegó para participar en un mitin político. Miles de personas se congregaron para escucharlo. Mientras caminaba hacia la tarima, se notaba tranquilo y sonriente, acompañado por sus escoltas y compañeros del partido. No imaginaba que en cuestión de segundos su voz sería silenciada por las balas del miedo. A las 8:45 de la noche, cuando se preparaba para iniciar su discurso, varios hombres armados abrieron fuego contra él. Las imágenes del momento quedaron grabadas en la memoria colectiva: el caos, los gritos, la confusión. Galán cayó al suelo gravemente y herido, y fue trasladado de urgencia al hospital. Desde minutos después fue declarado muerto. El crimen de Galán fue el resultado de una conspiración. No fue obra de un solo hombre, sino de una red entre narcotraficantes, agentes del Estado y políticos corruptos. Las investigaciones revelaron que miembros del cartel de Medellín ordenaron el asesinato, con la colaboración de algunos funcionarios de seguridad que alteraron su esquema de protección. Se descubrió que su escolta fue cambiada el mismo día del mitin, dejándolo vulnerable. Aún así, para gran parte de los colombianos, la verdad completa nunca ha sido revelada. Persisten hipótesis que señalan que detrás del asesinato no solo estaban los intereses del narcotráfico, sino también poderosos grupos políticos que temían perder su influencia con el ascenso de Galán. Algunos creen que su muerte fue una forma de evitar que el país cambiara de rumbo, de frenar una transformación democrática que amenazaba los privilegios de las élites corruptas. Las consecuencias del asesinato de Luis Carlos Galán fueron profundas.
Su muerte sacudió a la sociedad colombiana y reveló hasta qué punto la violencia había penetrado la vida política. Sin embargo, también despertó una reacción nacional de indignación y resistencia. Miles de personas salieron a las calles a exigir justicia. Su sacrificio impulsó cambios importantes como la Constitución de 1991, que nació de la voluntad de los jóvenes que creyeron en la democracia y en la necesidad de transformar el país. Galán se convirtió en un símbolo de honestidad, valentía y compromiso con la verdad. Su pensamiento sigue inspirando a las nuevas generaciones de líderes que buscan un país en donde la política no sea un negocio, sino un servicio al pueblo. Sinónimo de esperanza. Su historia no es solo la de un hombre asesinado por denunciar la corrupción, sino la de un país que aprendió que las ideas no se matan. Como él mismo dijo alguna vez, no hay causa más noble que la lucha por la dignidad humana. Su voz fue callada, pero su mensaje sigue resonando en cada colombiano que se niega a aceptar la injusticia y el miedo como destino. Luis Carlos Galán Sarmiento no solo fue un político, fue la voz de un país que soñaba con cambiar. Aunque las balas apagaron su vida, no pudieron matar sus ideas, porque las ideas como la esperanza no se pueden silenciar.